Buenas tardes, mi nombre es Diego Castillo, soy cocinero tradicional egresado de la Fundación Escuela Taller de Popayán y estudiante del programa Tesos por el Ambiente con la CBC y la Fundación de la Univalle. El día de hoy vamos a presentarles el programa de nosotros que es Educación Ambiental. Es un proceso pedagógico, educativo y dinámico donde vamos a explicar paso por paso cómo clasificar los residuos orgánicos y sólidos. El enfoque es en la seguridad alimentaria y nutricional. ¿Por qué? Porque desde la cocina vamos a clasificar todos nuestros mercados y cómo vamos a distribuirlo, cómo vamos a organizar de cierta manera que no haya contaminación cruzada. Eso va a ser paso por paso en nuestro plan de estudio a desarrollar. Esos son nuestros 17 objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros vamos a intervenir con el objetivo 3, que es salud y bienestar, el objetivo 4, que es educación de calidad, y el objetivo 11, que es ciudades y comunidades sostenibles. Objetivo 3, salud y bienestar. Nuestra intervención con ese objetivo es dar bases necesarias para las personas de cómo podemos desde casa priorizar las iniciativas de cuidar de lo que comemos, dónde lo compramos, en qué estado lo consumimos y su preparación adecuada, cómo lo almacenamos, conservamos y sus prioridades organolépticas, así podamos cuidar nuestra salud obteniendo una alimentación balanceada, cuidando de ti y quienes comparten en tu mesa. Quiere decir que ese objetivo de desarrollo sostenible lo vamos a guiar en base a la alimentación que vamos a tener nosotros. Nuestro siguiente objetivo es educación de calidad. ¿Cómo vamos a intervenir en ello? Ese objetivo busca dar las bases necesarias, esenciales para que la gente se capacite bien de cómo tiene que clasificar los residuos para evitar la sobreproducción de residuos utilizables y no utilizables en el basurero de Navarro. En ese objetivo hay que tener muy claro la ley de las 3 R's, que es reciclar, reutilizar y reducir. ¿Cómo intervenimos en el reciclaje? Sabiendo clasificar y qué se puede reutilizar para darle su vida útil y alargarle la vida útil al producto, ya sea un tarro plástico o un tarro de vidrio de conserva, se puede reutilizar, utilizar como vaso. Eso ayuda a la reducción de vidrios, de cartones, si es el ejemplo. Este es nuestro plan de estudio a desarrollar con nuestra intervención agroambiental. ¿Cómo hacer una planeación de compras? ¿Cómo clasificar los residuos? ¿Cómo preparar los alimentos de una manera inocua? Vamos a intervenir en las ETAs y buenas prácticas de manufactura. Uso y fines de la clasificación de los residuos orgánicos e inorgánicos. ¿Qué es el compost? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Y cuáles son sus beneficios? Y usos variantes de los residuos orgánicos. ¿Cómo hacer una planeación de compras adecuada? Organiza tu lista de compras con los ingredientes necesarios para cada plato que quieras preparar. Podrás hacer compras más adecuadas e incluso ahorrar dinero. Se convierte en mi guía para que cada día sepa qué voy a preparar y qué voy a comer y cenar. Además hay que optar por el consumo responsable con el medio ambiente, evitando los alimentos procesados no sanos para tu alimentación. Ahorita les voy a mostrar los pasos que tienes que tener en cuenta para hacer tu planeación de compras. ¿Qué debes tener en cuenta para tu planeación de compras? Si en tu hogar hay personas alérgicas a algún alimento, si hay adultos mayores con dietas especiales, si hay bebés menores de 2 años, cuántas personas viven contigo, cuántos de ellos llevan almuerzo al trabajo, si hay alguien de esas personas va al gimnasio, cuáles son los productos de temporada para así optar por el consumo responsable con el medio ambiente, optar por cocciones sanas en las preparaciones como cocciones al vapor, horneados, cocinados, estofados, en lo preferible ensaladas que no lleven cocciones de alta temperatura para no perder los nutrientes, balancear muy bien los menús y no saturar las preparaciones, evitar frituras y grasas saturadas, optar por incluir frutas en medio de tu alimentación. Tenemos una problemática actual que vivimos en la sociedad consumista y el ser humano actual satisface sus necesidades adquiriendo los productos que necesita, ya sean alimentos, ropa o cualquier tipo de objetivo material. Los productos que compramos normalmente vienen envasados, empacados o embolsados, por lo que además de su propio producto nos llevamos plástico, papel, cartón u otros materiales de embalse que no tienen mayor utilidad y simplemente los desechamos. Con el paso del tiempo los productos también tienen que ser reemplazados, bien porque su vida útil ya se ha agotado o un fin de porque ya se ha deteriorado o estropeado o simplemente ya no lo necesitamos más. Con todo lo anterior se genera una gran cantidad de basura, residuos que con toda clase
que si se liberan al medio ambiente producen un auténtico problema de contaminación y afectan negativamente a los ecosistemas. ¿Por qué optamos por esta iniciativa? Decidimos capacitar a las personas de definirles los conceptos de qué es el reciclaje. Es un proceso mediante el cual de los desechos se convierten en un nuevo producto en recursos materiales con el fin de fabricar otros productos, llamada la reutilización. De esta forma los residuos se someten a un proceso de transformación ecoambiental para poder ser aprovechados en algún proceso de fabricación, reduciendo el consumo de materias primas y ayudando a eliminar residuos. ¿Por qué es importante diferenciar entre reciclar y reutilizar? Siendo esto el último aprovechamiento de los determinados objetos para otro uso, sin necesidad de someterlo a un proceso físico-químico de transformación, por ejemplo utilizar una botella como florero o hacer una cartera con un pantalón viejo. El reciclaje implica la transformación de los residuos mediante procesos que convierten esos desechos en un producto material nuevo. Beneficios de reciclar. Uno de ellos es que nos permite ahorrar energía de forma significativa en menos costos para reciclar materiales, ya que desde su fabricación desde cero, como ocurre con el vidrio. Reciclar ayuda a evitar la explotación de los recursos naturales. El reciclaje hace posible que los materiales originales puedan ser aprovechados con un nuevo uso, sin que sea necesario volver a usar recursos naturales para su fabricación. Otro de los beneficios es que vamos a tener más recolectores recicladores, vamos a ahorrar los recursos naturales, vamos a tener ahorro en nuestros gastos, vamos a apoyar las campañas de beneficencia de reciclaje, vamos a reducir la contaminación atmosférica y vamos a reducir la cantidad de residuos sólidos y orgánicos en el basurero de Navarra. Listo. Claro. El código de los colores tiene estos tres colores que representan cada uno una labor. El blanco es los residuos aprovechables, que es el plástico, el cartón, vidrio, papel y metales. Estos residuos llevan cierto proceso para poder ser reciclados. Por el lado del plástico tienen que ser bolsas limpias y que no hayan contenido alimentos como carnes y alimentos en descomposición. El cartón en preferencia tiene que estar lo más prensado posible. Listo. El vidrio en preferencia tiene que estar sin líquidos para que no haya descomposición y altere su producto. El papel en preferencia que esté utilizado con materiales como tierra o cosas así, porque si tiene grasa no nos serviría como reciclaje, entraría en los residuos no aprovechables. Lo mismo pasa con el metal. ¿Qué tipo de metales podemos reciclar? Cuando utilizamos las latas del atún las desechamos, pero si están sucias, o sea, con el material que ella contiene, las grasas van a producir un proceso de descomposición. Eso entraría en los residuos no aprovechables. Si vamos a reciclar una lata, tenemos que lavarla y dejarla seca para que no vaya a oxidarse. Tenemos el color verde, que son los residuos orgánicos aprovechables, que es donde nos vamos a enfocar con los restos de comida, que es el mise en place que les hacemos a los alimentos. Entonces, hay cosas que se pueden compostar y ese es nuestro objetivo, de que el color verde le demos la prioridad para que haya un mejor retorno de los residuos orgánicos. En el color negro tenemos los residuos que no son aprovechables y es clasificado como la basura. Papel higiénico, servilletas, papeles cartones contaminados con comida y papeles metalizados. Plástico que ya esté con líquidos no se puede reciclar. Residuos orgánicos aprovechables. Esta va a ser nuestra prioridad, ya que si separamos adecuadamente los residuos orgánicos, permitiremos que se puedan transformar en algo útil, por ejemplo, el abono para las plantas, alimento para animales de granja, jabones y hasta biogás o combustibles capaces de generar energía eléctrica a partir de un material orgánico en descomposición. ¿Cuáles son los residuos orgánicos aprovechables? Algún ejemplo son las cáscaras de fruta, de verdura, restos de comida, pero restos de comida que puedan ser aprovechables, como huesos y demás. Lo que es arroces y sopas, eso no puede ser reutilizable. Las heces de los animales, lácteos en recipiente, huesos, semillas, flores, pasto, hojas secas, hojarascas,
en fin, hay ciertos materiales que pueden ser reciclados y compostados para hacer el abono orgánico. Es esencial preparar los alimentos de forma higiénica. Si los gérmenes, microorganismos, patógenos y parásitos contaminan los alimentos, pueden transmitir enfermedades y provocar, por ejemplo, diarrea o vómitos. Esta es una de tantos factores. Las personas con mayor riesgo de enfermarse son los niños pequeños y las personas que ya estén enfermas, en las cuales las consecuencias pueden ser graves. Podemos adquirir una ETA, que es una enfermedad transmitida por el alimento, ya hablaremos de ello. Alimentaria, adoptando algunas medidas básicas de higiene cuyo objetivo es prevenir que las bacterias o parásitos contaminen los alimentos y bebidas. Muchos de ellos provienen de las heces de los humanos y animales, que son transportados a los alimentos a través de las manos sucias, las moscas, cucarachas o otros insectos, los ratones u otros animales, los utensilios sucios y su deficiente suministro de agua. Cuando hablamos de los utensilios sucios, es que podemos adquirir una contaminación cruzada utilizando un cuchillo que haya sido, digamos, utilizado con el pollo que está crudo y partimos algo que ya está cocido. Al consumir ese alimento podemos adquirir una enfermedad transmitida por el alimento. Eso es lo que tenemos que evitar. Un factor primordial es utilizar un desinfectante como puede ser vinagre, hipoclorito o alcohol. Mezcla con agua en cierta cantidad, depende de qué tipo de desinfectante utilices. Para evitar estos patógenos, esto se realiza antes de hacer las preparaciones, durante y después, manejando la cadena de inocuidad del producto hasta servirlo a la mesa. ¿Cómo podemos prevenir las bacterias y parásitos para que no se multipliquen en los alimentos? Eso quiere decir que en las contracciones peligrosas, esta multiplicación es más rápida cuando la temperatura es elevada y cuando los alimentos tienen un alto contenido de nutrientes y humedad. Por ejemplo, la leche, mayonesa, pollo, pescado, mariscos, carne de cerdo, frutas y verduras que ya estén partidas o utilizadas, guardadas en la nevera. Siempre se deben ser lavadas las manos, las fuentes y las formas de almacenar el agua y el modo de preparar los alimentos. Esto permitirá identificar de qué forma las bacterias y parásitos pueden llegar a los alimentos y bebidas. Los alimentos más sensibles a la descomposición, a las bacterias patógenas como la salmonela, E. coli, listeria, estas son algunas de las enfermedades transmitidas por los alimentos, por lo que es importante durante los meses de verano tomar precauciones adicionales en la manipulación de los alimentos perecederos como carnes, aves, mariscos y productos elaborados con huevo. Mantener los alimentos a una temperatura adecuada es primordial, es decir, en refrigeración. Eso retardará el crecimiento de microorganismos sin que sean alteradas las cualidades nutricionales y organolépticas del producto. Hay que aconsejar a las personas lavarse las manos con agua limpia y jabón. Esas son algunas de las recomendaciones que debemos tener para una buena higiene cuando vamos a preparar alimentos. Debes lavarte las manos después de ir al baño, de cambiar los pañales de un bebé, antes de dar de comer a una persona enferma, asegurarse de que ellos también se laven las manos, cubrir cualquier herida que se tenga en las manos para prevenir la contaminación de los alimentos durante su preparación, mantener las uñas cortas y limpias, limpiar las heces de los animales alrededor de tu hogar, enseñar a los niños pequeños a cómo usar un recipiente y luego vaciar las heces en la letrina. Estas son algunas de esas recomendaciones. Y esas son algunas de las recomendaciones de cómo mantener los alimentos inocuos. Primero, cubrir los alimentos crudos y cocidos para protegerlos de insectos, roedores, animales domésticos y el polvo. Almacenar los alimentos frescos, especialmente los de origen animal, en un ambiente fresco, si es posible refrigeración o congelación. Almacenar los alimentos secos, tales como harinas, legumbres, en espacios secos, fríos y protegidos de insectos, roedores y otros animales. Evitar almacenar sobras de alimento durante varias horas, al menos de que se disponga de un refrigerador. Ahí lo primordial es tener tarros de Sellomatic para que no se contamine con el aire de la nevera. Manejar la cadena de frío e inocuidad de los alimentos es cuidar nuestra salud. Es uno de los factores en la cadena de almacenamiento y salud. Estas son algunas de las recomendaciones para evitar la contaminación cruzada. Una de ellas es mantener limpia la superficie donde se preparan los alimentos, previamente desinfectado antes y después de cocinar. Que usen platos y utensilios bien lavados para almacenar, preparar, servir y comer alimentos.
Preparar los alimentos en una mesa que esté totalmente limpia. Lavar los vegetales y frutas con agua limpia, pelarlos si es necesario o utilizar desinfectantes como alcohol, vinagre. Evitar que la carne, vísceras, aves y pescados crudos toquen otros alimentos, dado que estos alimentos con frecuencia contienen bacterias o parásitos de contaminación a otros alimentos crudos o cocidos. Esto es lo que se le llama contaminación cruzada. Lavar con agua caliente y jabón las superficies que han estado en contacto con estos alimentos crudos. Cuando se utiliza el pescado, cuando se utiliza el pollo o la carne de cerdo, es recomendable lavar con agua caliente. Hervir los huevos hasta que queden duros, no comer huevos crudos o cuya cáscara esté en agrieta. Por último, en la cadena de inocuidad del alimento hay que tener higiene alrededor de nuestro hogar. Uno de los factores es mantener los alrededores de la casa libres de heces de animales u otros desperdicios, mantener la basura en un recipiente cubierto y vaciarlo a menudo para que no atraiga moscas, en este caso por los productos no aprovechables. Preparar compost para el huerto con desperdicios orgánicos provenientes de los alimentos o restos de jardín. El compost es una mezcla de residuos orgánicos que se hace fermentar mediante temperaturas húmedas. La descomposición de materiales orgánicos produce un fertilizante natural. ¿Qué es el compost? Es un proceso de transformación natural de los residuos orgánicos mediante un proceso biológico de oxidación que se convierte en abono rico en nutrientes y sirve para fertilizar la tierra. Nota, ¿sabías que el 50% de los residuos que generas son orgánicos? Esto quiere decir que si compostaras podrías reducir alrededor de un 30% de los desechos que arrojas a diario. Ahí es donde tenemos que tener en cuenta de que todo no es compostable. Hay ciertas características que las explicamos en las diapositivas anteriores. Otro caso es que cada 100 kilogramos de basura orgánica que se obtiene, un 30% es compost. Es decir, que ese 50% que reciclaste, un 30% es material compostable. Aquí tenemos un ejemplo de qué elementos podemos compostar. Tenemos las cáscaras de frutas y de verduras, las cáscaras de huevo que estén limpias, cáscaras de frutos secos, hierba, café, sobres de infusiones o tés, pero tiene que ser sin la tisana, solo la hierba que contiene la infusión. Servilletas y papel de almacén manchados con alimentos, hojas secas de árboles y arbustos, pasto y resto de secos de plantas, ramas trituradas troceadas de poda, ramos de flores secas. Aquí tenemos otras alternativas de lo que podemos hacer con los residuos orgánicos que nos sobran en un hogar. Podemos utilizarlo para hacer infusiones que puedan tener fines medicinales. También podemos hacer preparaciones para combatir algunas plagas de forma natural o productos de limpieza. Por ejemplo, con las cáscaras de limón podemos hacer una infusión para favorecer la digestión. Sencillamente necesitamos las cáscaras, 2 tazas de agua, aproximadamente 300 mililitros, y una cucharada de miel o endulzante de preferencia. Hervimos el agua con las cáscaras. Luego de que el agua haya llegado a su punto de ebullición, dejaremos la olla en el fuego durante unos 15 minutos más. Luego colaremos el líquido para dejarlo sin restos de limón. Lo endulzamos y ya podemos tomarlo caliente o enfriarlo y beberlo posteriormente. Otra alternativa puede ser utilizar las cáscaras de la piña y hacer el mismo proceso para tomar un té de piña o un agua de piña. Podemos hacer con esa misma cáscara una chicha o un masato de piña. Ya eso es preferencia de las tradiciones de cada hogar. Y podemos utilizar las cáscaras de naranja como pesticida, ya que su olor ácido ayuda a ahuyentar los insectos. Por lo que podemos hervir las cáscaras con este fruto. Una vez listo, ya enfriado, lo colamos y dentro de un atomizador rociamos puertas, ventanas, plantas, todos aquellos lugares donde podamos evitar las mosquitas y hormigas. De esta forma lograremos alejar los insectos que tanto molestan en tu hogar. Esto ha sido todo por hoy. Esta fue nuestra intervención de cómo clasificar los residuos de una manera adecuada, utilizando los 3 colores y llevando esos parámetros para un mayor aprovechamiento de los residuos. Esta iniciativa se va a compartir mediante WhatsApp y Facebook para que la gente pueda compartirla y pueda difundir esta iniciativa. Queremos que todas las personas se concienticen con el planeta y piensen en el mañana de qué tendremos de planeta si no lo cuidamos. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Diego Castillo. Un placer. Hasta luego. Bye bye.